que mi micromundo consiste en historia, arqueología, antropología forense, junto con un equipo al que también pertenezco, que es Bribones. Bribones, sí, lo he leído. Estamos investigando una cueva en la que han aparecido cosas muy interesantes que pueden ser muy importantes para la historia, sobre todo de Asturias, pero una cerámica, un hueso, esconden detrás cosas. Yo misma alucino de decir, madre mía, qué barbaridad hasta dónde ha llegado la ciencia. La arqueología en España es una profesión muy poco valorada. Mismamente nosotros tenemos, o sea, no estamos reconocidos como una profesión como otras, como influencer, por ejemplo, está reconocido como profesión y la arqueología como tal no. Encontraron una iglesia excavada en la roca dentro de un volcán. Muy bien, bienvenida Miriam Mellado. ¿Quién es Miriam Mellado y cuál es tu micromundo? Bueno, muchas gracias por invitarme. Pues nada, Miriam Mellado es una chica que desde bien pequeñita ha estado muy interesada por la historia, por el pasado y sobre todo pues ver cómo esas cosas nos han transformado en el presente. Así que mi micromundo consiste en historia, arqueología, antropología forense, montañas, cuevas, es un poquito en el mundo en el que yo me muevo. Muy bien, como para empezar con el tema de la arqueología, ¿no? Vamos a empezar por esa parte porque es un mundo bastante interesante. Siempre nos interesa saber qué es lo que se tiene en cuenta para una excavación. Bueno, pues para una excavación lo primero, lo más importante es que tenga una justificación. Es decir, siempre que vas a planificar una excavación tiene que ser pues con algún motivo de estudiar algo concreto, un hecho histórico, algo que haya podido ocurrir o una excavación de urgencia. A veces, ¿no?, la gente construye en sus casas y les aparecen cosas. Entonces, lo primero siempre, una justificación, ¿vale? No sé, o sea, nosotros no excavamos, aunque algunas personas lo piensan, no vamos a excavar porque sí, porque nos apetece, ¿sabes? Vamos siempre con un motivo, una investigación detrás. ¿Y qué más cositas se tienen en cuenta en una excavación? Pues demasiadas. Hay que conseguir muchos permisos, hay que hacer una investigación preliminar, contratar materiales y sobre todo, y es lo que yo siempre digo, lo que más claro dejo siempre, un equipo multidisciplinar. Porque necesitas todo tipo de personas en ese tipo de trabajos y es lo que hace que un proyecto funcione o se quede ahí un poco... ¿Cuántas personas pueden trabajar en una excavación? Pues depende del tamaño de la excavación, porque a lo mejor si es una excavación de urgencia urbana, de estas que vas un momento a ver pues qué se ha encontrado el vecino, pues a lo mejor con un arqueólogo y pues algún topógrafo, alguien así que entienda un poco de arquitectura y demás. Y digamos que lo que es arqueología, con un arqueólogo podría valer. Luego, en excavaciones más amplias, ahí sí que puedes contar con un equipo de todas las personas que puedas y que quieran venir porque es mucho trabajo, además es mucho trabajo físico, la gente se cansa, la gente se lesiona y entonces puedes contar con mucha gente. ¿Y cómo averiguan el lugar donde hay que excavar? ¿Cómo funciona? Bueno, normalmente cuando se hace un proyecto, una investigación en el que tú quieres hacer, o sea, meter, como decimos nosotros, un poquito para abajo en la tierra, es porque ha habido algún indicio, algún registro de que hay algo, ¿no? Puede ser un registro histórico, puede ser un registro popular, alguien que ha visto algo, o simplemente tú estás haciendo una investigación sobre, por ejemplo, homínidos, que es muy, muy típico, y dices, bueno, yo sé que por esta zona habitaban homínidos, pues hago un sondeo, un rastreo, una prospección, y si encuentro algo en la superficie que me indique que puede haber algo debajo, entonces es cuando empieza todo ese proyecto de investigación. ¿En qué investigación de todas las que has estado, cuál ha sido la más emocionante para ti? Para mí la investigación más emocionante que ha sido y es una cueva que estamos investigando en Asturias, en la parte oriental, un poquito al sur, pegando cerquita de León,
En la parte del Nalón estamos junto con un equipo al que también pertenezco, que es Bribones. Bribones, sí, lo he leído. Estamos investigando una cueva en la que han aparecido cosas muy interesantes que pueden ser muy importantes para la historia, sobre todo de Asturias, y es la más emocionante, tanto por el hallazgo, por los hallazgos que estamos encontrando, como sobre todo por el paisaje que es espectacular, la subida a la cueva es espectacular, por la importancia que tiene en cuanto a la historia asturiana y por el equipo que somos, que nos llevamos todos muy bien, nos gusta mucho trabajar juntos, trabajamos muy bien, son gente todos muy valiosos, desde mi equipo particular hasta el voluntario que viene con nosotros, son todos gente muy válida. Y esa es la que más emoción me da, es la que más nos gusta preparar, la que más nervios nos da y más nos mueve por dentro a todos. En España podríamos decir que la cueva más importante es la cueva de Altamira, en cuanto a arqueología. Bueno, a ver, es la más popular, la más famosa es Altamira, ¿no? Porque es bellísima y también por la historia que escondió detrás, pobre hombre que la descubrió, Sautuola, que pues hasta que se le reconoció, ¿no? Ese descubrimiento tardó un poco. Pero como cuevas, hay cuevas mucho más interesantes. Altamira no deja de ser una cueva pequeñita, con un techo espectacular, está claro, pero bueno, hay muchas más cuevas, sobre todo por esa cornisa cantábrica, hay muchísimas cuevas muy interesantes. El castillo, por ejemplo, es una de ellas. Tito Bustillo, hay muchos yacimientos por allí que son muy importantes. ¿Y cómo? Uy, perdón. O sea, donde yo quería llegar es, esperáis o la esperanza que podéis tener es encontrar algo todavía mucho mayor que Altamira o que... ¿no? Yo creo que en España en cualquier momento nos puede salir algo mejor que Altamira. Puede ser, puede ser. A ver, Altamira es un nivel muy alto. Nosotros en la parte en la que estamos en Asturias, nuestra cueva de momento no tiene esa manifestación artística como la de Altamira, pero sí tiene una serie de indicios y de hallazgos que la hacen única en esa zona de Asturias. La hacen única y pionera. Entonces, por eso nosotros estamos contentos. Pero que pueden haber más cuevas como Altamira, pueden haberlas. Miriam, ¿y ustedes encuentran un fragmento de algo y a partir de ahí hay toda una historia por detrás? ¿Cómo reconstruyen esa parte de la historia? ¿Qué hay de qué es imaginación? ¿Qué indicios? Claro, ¿qué indicios? Porque bueno, es la duda que tengo. Sí, sí. ¿Qué indicios te da una vasija? Bueno, es que es verdad que a la gente que no les has enseñado a leer los objetos, es verdad que le puede parecer y decir, bueno, esto te lo estás inventando. Claro. Pero no, realmente, bueno, son muchos años de entrenamiento, mucho estudiar, ¿no? Y tratar mucho tipo de material. Pero una cerámica, un hueso, esconden detrás cosas. O sea, yo misma cuando estudiaba la carrera y cuando he estudiado mi máster, mi especialidad, yo misma alucino de decir, madre mía, qué barbaridad hasta dónde ha llegado la ciencia, que de un huesito, de un cachito de cerámica, puedes sacar cosas tan importantes como, en el caso del hueso, puedes sacar, si tienes suerte, ADN, puedes sacar edad, dieta, patologías. Dieta, qué bueno. Dieta, sí. Y también, y con las cerámicas puedes sacar todo tipo de contexto cultural, movimientos comerciales. Si encima las cerámicas contenían cosas y las puedes examinar, pues te puede dar mucha información sobre muchas cosas. Entonces, por eso, cuando vemos una cosita pequeña que a lo mejor a alguien le puede parecer un cachito sin importancia, nosotros corriendo cogemos la bolsa, lo guardamos y decimos, no, esto es importante. Claro, aparte que no se toque absolutamente nada, ¿no? Que no se estropee en nada. Exacto, sí. Esa es nuestra eterna lucha de los arqueólogos, que ya no solo pues algunas personas voluntarias que vienen a ayudar pues no conocen la metodología del todo y a lo mejor pues sin querer pueden descontextualizar la pieza que esté tratando, y es lo peor que puede pasar. Si tú descontextualizas una pieza, ya no vale. O sea, es que has estropeado, no te digo el yacimiento, pero sí el cachito donde se haya encontrado esa pieza. Si encima le contamos con que la gente de por sí se tira al campo y se ponen a buscar cosas por su cuenta y ¡ay, qué bien! He encontrado una cosa romana, la cojo, me la llevo, tal. Eso es... La pongo en la repisa, ¿no? Sí. O al revés, si te quieres hacer una casa, lo que sea, o una carretera, me imagino que habrá pasado que se encuentran algo o lo tapan o
Eso ha pasado mucho y pasa. Claro. De hecho, nuestro trabajo es evitar eso, evitar que se hagan esas cosas, porque la gente le tiene mucho rechazo, sobre todo la gente que vive en terrenos que hay mucha arqueología en el suelo, les da miedo hacer cualquier obra en casa porque te Claro. puede salir cualquier cosa. Mm. Porque se piensan que vamos a llegar los arqueólogos, como si fuéramos los malos de la película, a decir, no, tú ya no A puedes construir. desplegar todo, no vivas más aquí. Tú ya no puedes construir, y eso no es así. O sea, Claro. nosotros vamos, cogemos, valoramos lo que se ha encontrado, si se puede, lo sacamos y luego continúas con tus obras. O sea, aquí nadie te va a estropear nada, ¿sabes? Pero la gente tiene, digamos que la arqueología, los conceptos para la gente de la calle los tienen un poco difuminados y eso es un peligro para nosotros porque nos perjudica completamente todo nuestro trabajo. Bueno, es una profesión poco valorada, ¿no? O poco reconocida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la arqueología en España Sí. es una profesión muy poco valorada, no solo a lo mejor por la gente que, como os estaba comentando, ¿no? Que a lo mejor les puede provocar un poco de entorpecimiento de sus proyectos, sino para las administraciones. Mismamente, nosotros tenemos, o sea, no estamos reconocidos como una profesión como otras, como influencer, por ejemplo, está reconocido como profesión y la arqueología como tal no. Alucinante. Claro, Sí, es eso- alucinante. Eso a mí me llamó muchísimo la atención porque no es una profesión reconocida y lo que dices tú, los youtubers, Instagram Sí. y todo eso, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues a mí me gustaría saberlo también, no lo sé. A ver, yo pienso es mi opinión personal, no tiene por qué ser la realidad, pero yo creo que a ver, la arqueología mueve mucho dinero. O sea, nosotros trabajamos con máquinas que son muy caras, utilizamos gente especialista que hay que pagarla y, bueno, pues mueve mucho dinero, ¿no? Entonces es verdad que a lo mejor, pues en ese sentido es una manera de no gastar tanto dinero, ¿no? En arqueología, pero el problema es que nos encontramos en situaciones que, bueno, si tienes suerte y alguien te contrata como arqueólogo, fenomenal, pero normalmente yo cuando he trabajado de arqueóloga a mí me ponen en el contrato como servicio de obra. Entonces, bueno, pues es un poco es distinto, ¿no? Y te da pena, pero bueno. ¿Y quién financia el movimiento de una excavación? Pues eso depende. Depende. Si es un proyecto que lo lleva la universidad, lo financia la universidad. Pueden ser empresas privadas y luego puedes también recurrir a subvenciones, ¿no? Del Estado y la administración pública, pero no suelen ser muy cuantiosas el dinero, y el problema es que, bueno, la vida avanza, las herramientas se mejoran, utilizamos cada vez más ciencia y eso es mucho dinero, entonces no son solo palas y Claro, guantes y brochas claro. ¿sabes? Que te compras en Y una el Leroy carpita. Merlin, ¿no? Que son... que a veces hay que utilizar herramientas muy, muy potentes, hay que utilizar LIDAR, hay que utilizar georradar, drones y esas cosas muy caras. ¿Y una empresa privada cómo rentabiliza eso? ¿Vendiendo a los museos? Las empresas privadas depende de a qué sector vendan su trabajo. Si es al sector, digamos, por ejemplo, de las energías renovables, que es ahora un poco el que está muy puntero, pues trabajan con las empresas de energías renovables que tienen que instalar sus no sé, pues a lo que se dediquen, ¿no? Aerogeneradores o placas solares, pues tienen que contratar sí o sí un servicio de arqueología para que haga una prospección del terreno antes de que ellos puedan meter la excavadora. Okay. Y luego hay otras empresas privadas que trabajan con museos exclusivamente, otros que trabajan en conjunto con las universidades. Bueno, hay un mercado un poco grande. Claro. En el podcast también habías dicho de que se encontró una iglesia dentro de un volcán aquí en España, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquillo esa historia. Pues mira, esa noticia cuando la conté en el otro programa me llamó mucho la atención porque es que haciendo pues, bueno, es una zona de Almería, ¿no? que siempre ha tenido mucha actividad arqueológica, siempre ha sido potente en ese sentido. Pero bueno, encontraron una iglesia excavada en la roca dentro de un volcán. Y bueno, ya el hallazgo así contado es espectacular porque, claro. porque dices, madre mía, ¿qué hace eso ahí? ¿No? Pero luego cuando te metes dentro de la noticia y ves un poquito las características que tenía la iglesia, todavía es más sorprendente porque es una iglesia única en España hasta el momento, porque es una iglesia que une
los dos, digamos, las dos iconografías del cristianismo occidental y del cristianismo oriental en la misma iglesia. O sea, es anterior al cisma de Occidente, que hizo que se separaran los dos cristianismos. Bueno, pues esta tiene todos esos elementos juntos y es la única que ha aparecido en España así. Qué bueno. Entonces es muy, muy interesante y esa iglesia sí que se está estudiando bien, sí que se está trabajando y documentando muy bien. Y yo creo que sí que la van a poner en valor patrimonial pronto y la gente la vamos a poder visitar. Pero esa estaba enterrada. Excavada en la roca, en la pared de la pradera, bueno, de la ladera del volcán, Claro. ahí excavada. ¿Y quién la hizo? Pues la haría, estamos hablando de siglos XIV, XVII más o menos, por ahí es donde lo han... Entonces, pues, gente cristianos de esa época, pero además interesante porque es una iglesia que no tiene ningún tipo de elemento defensivo. Entonces, se sabe que era una iglesia o un recinto meramente ritual, o sea, es simplemente para eso. Normalmente las iglesias tienen un poquito de esos muros de protección, ya sabemos, ¿no? En la Edad Media, asedios y demás, claro, pues hacen que las protejan. Y esta no, esta está simplemente así y está muy bien conservada. Entonces, pues sería eso, una mezcla de gentes que iban y venían en ambos cristianismos, ¿vale? En ambas regiones de los dos cristianismos. Claro, y cuando hacen un descubrimiento que todo el mundo dice, uy, descubro tal cosa, es como que a veces dicen que salen infecciones, que salen, ¿cómo se dice? Que salen como enfermedades y no sé qué. Bueno, ese mito que hay, ¿es verdad? ¿Es cierto? Es cierto. Bueno, la gente lo lleva a las maldiciones, ¿no? Como la de Tutankamón. Sí. Pero es cierto. Pero además es lógico. Quiero decir, tú cuando entras en un sitio, en un recinto que ha estado sellado durante miles de años, ahí dentro hay patógenos, o sea, bacterias, virus, de esos años. Cuando tú entras a ese ambiente y inhalas ese patógeno, tu cuerpo no está preparado para eso, entonces te enfermas. No tienes por qué morir, pero te enfermas. Entonces, sí, eso ocurre. Entonces, por eso hay que tener una serie de precauciones, sobre todo cuando entramos a sitios cerrados, que han estado sellados, hay que entrar con un EPI, hay que entrar preparado para que no te enfermes. Qué bueno, claro, no lo habría pensado nunca. Claro. Sí. Qué bueno. De hecho, también ahora están diciendo que por el deshielo de la Antártida tal y cual están saliendo a lo mejor animales que efectivamente pueden contener bacterias a las que no estamos preparados, ¿no? Exacto. Se les llama las enfermedades emergentes, infecciosas emergentes, enfermedades que dejaron de existir hace muchísimos años, miles de años, pero ahora con el deshielo, pues esas bacterias que se han quedado congeladas, esos virus y esos patógenos están saliendo. ¿Qué pasa? En un ecosistema, en un ambiente en el que no es y son, vamos a decir, más peligrosas o más peligrosas, más virulentas que antes por el tipo de ambiente en el que viven. Entonces, pues si te enfermas, pues a ver, tenemos medicinas para luchar contra ellas, ¿no? Cosa que a lo mejor no tenían en el pasado. Pero sí, eso ocurre, eso es una realidad y ocurre. ¿Y eso entonces es lo que crees que fue lo de la maldición de Tutankamón? Sí, o sea, además, si no me equivoco, creo que hay estudios que saben exactamente qué tipo de patógeno afectó a la gente que murió cuando había en la tumba de Tutankamón. Y pasa mucho en Egipto, pasa o en pirámides, en recintos, ya te digo, muy sellados, o incluso hasta en cuevas, ¿vale? Que han estado muy, muy aisladas. Eso ocurre, o sea, sí que está documentado que fue por eso. La gente, bueno, le gusta, ¿no? Lo llevamos a lo dramático. A mí me gusta más a la maldición. Es curioso porque todos. A mí me gusta más es curioso porque de todas las personas que estuvieron allí abriendo la tumba de Tutankamón, Howard Carter no le pasó nada. Entonces es gracioso, pues es un ejemplo que ponemos nosotros de decir, bueno, no, la maldición no fue tal porque Howard Carter vivió, entonces... Claro. ¿Qué sentís cuando llegas a ese descubrimiento que venís buscando durante meses? Lo más gracioso, lo que nos ocurre a muchos es que a veces vamos buscando algo y encontramos otra cosa mejor o que nos descoloca, ¿no? Y dices, pues va, esto no me lo esperaba, ¿no? ¿Y qué sientes? Pues aunque tú ya sepas, porque a veces vas un poco a tiro hecho, ¿no? Hablando un poquito, sabiendo que vas a un sitio en el que vas a encontrar algo porque alguien ya lo ha documentado, ¿no? Aún así da igual. O sea, esto es como los cantantes que salen a cantar y siempre se ponen nerviosos, pues esto es igual. Tú cada vez
que encuentras algo, sientes lo mismo. O sea, vamos, por lo menos hablo por mí, ¿vale? La gente que somos apasionados de verdad de esto, cuando encontramos algo es un escalofrío que te recorre por todo el cuerpo y en mi caso es una máquina que se pone a trabajar rápidamente esto qué es, qué puede ser, qué le podemos hacer, cómo lo podemos conservar, yo empiezo como rápido, pero yo pienso que estoy pensando rápido, pero a lo mejor me quedo congelada un rato, así con la cosa en cuestión, ¿no? Y el sentimiento intentando es... a lo mejor volver a, o sea, sí. a pasar a ese tiempo, ¿no? Sí. Y claro, de historia tenéis que conocer muchísimo también. Sí, a ver, normalmente sí, cuando tú tienes algo, recipiente o algo, lo que sea, que encuentras, que sabes que la última persona que lo ha tocado fue hace 3.000 o, no sé, 6.000 años, o bueno, da igual, 500 años, tampoco hace falta que nos vayamos muy lejos, pues es que te da un escalofrío, pero me pasa a mí, le pasa a cualquier persona del equipo que no sea arqueólogo, le pasa igual, claro. Es que te quedas... ¿no? Un poco así, además se contagia un poco esa emoción entre todo el mundo y como que nos paralizamos todos un poco y pues no sé, es que te quedas como embelesado, ¿sabes? Te quedas así como wow. Entonces es ¿Cuál fue el hallazgo que te ha marcado a ti? El hallazgo a mí que me ha marcado es que siempre lo dije y yo creo que lo voy a decir toda mi vida. Es el primero que encontré haciendo las prácticas en Bezmar, en Jaén, con la universidad, que aprendimos muchísimo y fue una expedición que hicimos allí de prácticas que no voy a olvidar nunca por el equipo que formamos, lo bien que salió todo y lo feliz que fui y dije, esto es lo que yo quiero toda mi vida. Y nada, pues fue un hallazgo muy bonito porque además justo tenía a una profesora, a mi profesora que había estado todos esos años enseñándome, la tenía justo delante y encontramos un recipiente cerámico entero. Solo tenía un cachito partido por un lado, que una compañera mía que estaba conmigo encontró justo ahí también. Qué bueno. Y yo iba de prácticas, yo no esperaba encontrar nada. Yo iba a hacer mis prácticas a que me enseñaran cómo se excava y cómo se hacen las cosas y de repente nos encontramos un vaso cerámico precioso, de la edad del bronce, que encima tenía 2 falanges dentro y el momento lo recuerdo. 2 falanges dentro. Sí, no, o sea, ¿con algún rito? Puede ser, seguramente. Joder, Y lo que recuerdo es la emoción de mirarme a la cara con mi profesora, bueno, a los ojos, porque llevábamos la mascarilla, porque esto fue en la pandemia, ¿no sabes? Y íbamos con la mascarilla y mirarnos los ojos, las dos con los ojos con muchísima emoción. Y cuando vino el director de la excavación y dijo, a ver, wow, increíble, es un hallazgo muy bueno, entonces aquí yo estaba con mi cerámica aquí así, que no sabía cómo hacer todo, o sea, todo el sonido y las luces pasaban y yo así con mi cerámica diciendo, y es que eso se me quedó grabado y se me quedará grabado siempre de por vida, o sea, la sensación fue increíble. Y ¿trabajáis igual con una excavación que a lo mejor pues pretende buscar restos de cerámica, etcétera, o a lo mejor huellas de dinosaurio? O sea, es todo, ¿envolvéis todo ese conjunto de la arqueología? Normalmente, bueno, cuando ya entramos, por ejemplo, en dinosaurios, ya entramos en paleontología y ahí ya sí necesitamos expertos paleontólogos porque son los que saben sacar bien los huesos sin que... Claro. Los fósiles, mejor dicho, sin que se estropeen. Pero sí, cuando tú vas a una excavación tienes que prepararte para encontrarte cualquier cosa. Te puedes encontrar una prehistoria, te puedes encontrar Roma, te puedes encontrar Egipto, que aquí también ha habido cosas de esas. Te puedes encontrar cualquier cosa, entonces tienes que estar preparado porque puedes abarcar cualquier cosa. Claro. Y entonces tendrás que llevar, dependiendo de uno, pues habrá que haber un equipo, como has comentado antes, de arquitecto, a lo mejor, o un equipo de paleontólogo, ¿no? O sea, claro, si tú ya sabes exactamente dónde, por ejemplo, vamos a excavar un castillo, ¿vale? Por ejemplo, pues te llevas a gente especialista en la Edad Media, o vamos a excavar una zanja en la que ha aparecido de repente unos muros ibéricos. Pues buscas a un colega arqueólogo especializado en arqueología ibérica y le traes. Oye, mira, me ha salido esto, tal. Un poco... Todos los arqueólogos, todos abarcan, o sea, todos entendemos de todos los periodos, pero siempre es bueno contar con los especialistas y con los restauradores, conservadores, la gente que se lleva lo que se encuentra a un sitio seguro, al laboratorio o a los museos, a la universidad. Esa gente también es crucial, que muchas veces no se la menciona y es feo porque son los que se encargan de sacar las cosas en un buen estado y que no se rompa. O sea, nosotros sacamos las cosas, pero ellos las custodian para que nada malo ocurra y eso es muy importante, esa labor también. ¿Y después qué ocurre?
Con el caso de la vasija que has comentado. En este caso, pues vino un peritaje Ujú. pues, de que habíamos encontrado eso y se llevó a... Bueno, este yacimiento tiene un centro de interpretación Ujú. asociado, que también es del director de la excavación, se llevó ahí la cerámica y luego se trasladó, me imagino, porque ahí yo ya le perdí un poco más el rastro, pues nosotros seguíamos trabajando y trabajando, pues al museo regional Ujú. y ahí pues ya estarán investigándolo y trabajando con él. Y luego pueden coincidir dentro de la misma excavación diferentes épocas, ¿no? Sí, pueden, normalmente coinciden y a veces hasta se mezclan, porque a lo mejor ha habido un derrumbamiento o ha habido algo que ha provocado que se mezclen y a lo mejor te Ujú. encuentras en una misma capa, te encuentras demasiadas cosas, ¿Ah, un sí? batiburrillo y te vuelves un poco loco, pero bueno, es como un puzzle y lo vas deshaciendo y así bueno, lo vas colocando. Sí. Sí, ¿cuánto tiempo puede llevar una excavación? ¿O cuándo dicen basta? Hay que dejar de excavar. Pues una excavación, a ver, excavar se excava en campañas. Las campañas suelen durar 15 días normalmente, ¿vale? Porque más no se suele poder porque es un trabajo muy duro, pasan cosas, te accidentas y eso es un trabajo con una exigencia física bueno, y mental también muy, muy importante. Entonces se suelen excavar en campañas y todos los años hay campañas. Entonces, depende del yacimiento en el que estés y de la financiación que tengas, excavas todos los años en campañas. Normalmente en verano, que además es horrible con el calor, Claro. pero es el mejor momento porque no hay lluvias, en teoría, ni nada que Ah, pueda perjudicar el terreno. Entonces se va haciendo por campañas, pues cada año se va excavando un par de semanas o 3 se van excavando los yacimientos. Cuando se termina esa campaña, se tapa, se sella y se asegura de que eso va a quedar bien guardadito, bien resguardadito y se continúa al año siguiente y mientras el resto del año pues investigas todo lo que has ido sacando y averiguando. vale, y luego ese trabajo en el laboratorio ya, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es usan tecnología? Sí, ahí también depende, ¿no? Del laboratorio o las herramientas, ¿no? Los medios que tengas para investigar, pero sí, ahí ya se hacen trabajos sobre todo de clasificación, de limpieza de las piezas, de guardarlas bien, custodiadas, de etiquetarlas bien, o sea, referenciarlas bien para no perderlas, y luego ya se hacen estudios de datación, ¿vale? Para saber a qué época pertenecen. Si hay que hacerles estudios de análisis de pues, una cerámica, por ejemplo, que contuviera algo dentro, pues hay que extraer esa toma, averiguar qué es, entonces ya se empiezan a hacer muchos trabajos ya, la parte, bueno, toda la parte de la arqueología es ciencia, pero como la parte más ciencia que la gente se imagina, ¿no? Con el microscopio, la bata, Claro. es esa parte. Se suele hacer después de excavar. ¿Y Normalmente. cómo diferencias de una época a otra? Como... Bueno, normalmente hay características que te ayudan a identificarlo, sobre todo en campo, pero hay veces que no. Hay veces que no sabes muy bien cómo hacerlo, entonces es cuando entran los métodos de datación en juego. Y hay diferentes tipos de métodos que puedes utilizar dependiendo del material que tengas. Si tienes una cerámica, pues tienes que usar un método específico para elementos cerámicos. Si es un hueso, tienes que utilizar métodos específicos solo para hueso. Y así, Ujú. entonces pues lo vas calibrando también con otros métodos, o sea, no solo haces uno, haces varios y te van arrojando una cronología, una fecha estimada. Y ya, pues tú ya sabes con esa fecha, ya lo vas colocando y el contexto de todo el yacimiento y ya lo colocas en el sitio que va. Y no sacan nada del laboratorio hasta que no esté Clasificado. súper estudiado y clasificado. Sí, o sea, las piezas que van a museo normalmente llegan a museo cuando ya se ha hecho bueno, ya esa pieza ya se ha registrado, ya se ha quedado localizable para siempre y ya se ha hecho una investigación preliminar sobre ella. A lo mejor se lleva al museo y a lo mejor las personas que están investigando sobre ella pueden acudir al museo y volver a ella. O sea, no se queda en el museo para siempre y ya no vuelve más, sino que ¿no? Volver a puedes ir al museo, estudiarla, claro, ¿no? puedes volver Claro, a lo a mejor si recogerla. sale una tecnología nueva o esto, Exacto, ¿no? dices, bueno, pues a lo mejor le voy a meter este análisis, pues voy otra vez, cojo Ujú. la cerámica o lo que Claro. sea y lo vuelves a hacer. O igual es parte de un conjunto, ¿no? ¿O no? O sea, esa cerámica luego se descubren que hay más o que hay Exacto, otras en los alrededores y sí, demás. exacto. Y entonces pues la vuelves a traer, la estudias con todo su conjunto, o sea, esas cosas
Y ahí te creas la historia. Y ahí es cuando empiezas, bueno, se supone que es cuando empiezas a entender qué es lo que ha ocurrido en ese yacimiento y en ese sitio. Sí. Pero hay veces pasan muchos años hasta que eso pasa. Y vas un poco, no a palos de ciego, pero sí que todavía no sabes cómo va a acabar, ¿no? Y esa es una discusión entre arqueólogos. Esto pasó, esto hizo esto, y ahí hay una composición de la historia. Sí. Cuando trabajas con otros arqueólogos o especialistas en algo concreto, pues siempre surgen, no discusiones a mala, ¿vale? Siempre suelen ser, ¿no? Cambios de pareceres académicos. Y sí, claro, ahí hay una lluvia de teorías y de hipótesis que se van registrando, y luego a lo mejor la hipótesis final no tiene nada que ver con ninguna, o sí. Entonces, pues, es bonito. Yo sé que a lo mejor a la gente le puede sonar como que esto es un poco locura y un poco, no sé, que a lo mejor a la gente le genere un poquito de inestabilidad, ¿no? Pero es muy bonito el proceso, en realidad, de saber, a ver qué pasa. A ver qué fue lo que ha pasado, a ver ¿no? qué ha pasado, sí. ¿Y hay alguna vez que no cuadre lo que se encuentra con lo que estáis buscando? O sea, como misterios que todavía no se han podido... Sí, ocurren. Hay muchos misterios en la arqueología y en la historia que todavía no sabemos dar una explicación. Y luego también tenemos muchos, así más diariamente, objetos que se han depositado de manera secundaria, es decir, que estaban en un sitio, pero algo o alguien o el clima mismamente, una corriente de agua, lo ha arrastrado a otro sitio y de repente dices, ¿esto qué hace aquí? Si esto no tiene que estar aquí, si esto me acaba de romper todo el contexto del yacimiento. Pero también nos enseñan a rastrear esas cosas y cuando ves que una pieza no encaja en ese contexto, un contexto que ha sido inalterado, o sea, que no está mezclado, ¿vale? Que está liso y que se puede leer bien, y de repente te encuentras una cosa que no tiene nada que ver, entonces cuando empieza nuestro trabajo es Sherlock Holmes. Y empezamos a seguir las pruebas, ¿no? Las pistas, ¿no? Las pistas hasta saber de dónde viene ese objeto y decir, bueno, pues mira, llegó aquí por este motivo. Y bueno, ¿en qué descubrimiento o excavación te habría gustado estar? Yo creo que me hubiera gustado mucho, mucho, mucho estar cuando se descubrió el primer Neandertal. Me hubiera encantado. O sea, yo me hubiera transportado ahí si hubiera podido. ¿Eso es en...? Eso fue en Alemania. Y bueno, realmente se encontró el primero en Bélgica, pero no se sabía que era un Neandertal. Se pensaba que era un humano que tenía unas características físicas distintas. Y luego cuando se encontró lo mismo en Alemania, en Neander, que de ahí viene el nombre, ya es cuando la comunidad científica dijo, uy, aquí están pasando cosas, esto no es normal, y es cuando se empezó a hacer la investigación. Me hubiera encantado estar en ese descubrimiento y me hubiera encantado estar también en el proyecto de Svante Pääbo, que es un genetista muy, bueno, que ha tenido un Nobel y todo, que descubrió la hibridación entre Neandertal y Sapiens. Más reciente, ¿no? En estas últimas décadas. Me hubiera encantado estar ahí en ese momento en el que se dan cuenta de que tienen un genoma, genes, un ADN, que no es humano, o sea, que no es humano, mejor dicho, que no es Homo sapiens, y descubrir que es un genoma neandertal y investigarlo hasta el punto de llegar a averiguar que Homo sapiens y los neandertales se hibridaron. Me hubiera encantado. Qué bestia. Sí. Vale. No, yo me quedé sorprendido con lo que decías, pero esa es la otra parte de tu micromundo también, que vamos a entrar más en profundidad para continuar con la parte de arqueología. En España, ¿tú crees que hay un sitio donde hay restos que todavía no lo conocen, no se han descubierto y puede haber muchísimo? Sí, España en general es una mina de la arqueología. De hecho, en otros países nos valoran muchísimo. O sea, somos uno de los países más importantes en arqueología que hay en el mundo. Y las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, todas estas grandes ciudades, debajo tienen que tener unas cosas espectaculares. Son ciudades que no se han movido durante mucho tiempo, o sea, no sé, que se ha ido construyendo encima y no se les ha excavado en profundidad. Entonces, ahí tienen que haber muchas cosas. Pero vamos, que aquí en España, ya te digo, te vas al campo a dar un paseo con el perro y de repente te encuentras una cerámica griega o te encuentras una cerámica romana así.
En todas partes hay arqueología. Qué pena, porque eso yo lo agarro y se lo tiro al perro para que corra, Sí. ¿no? No, porque es lo que debe pasar. Pasa, claro, a ver, la gente no lo conoce, pues Claro. para ellos es un cacho de piedra y ya está. ¿Y cómo te das cuenta de que no es un cacho de piedra? Son muchos años de entrenamiento. Claro, Son claro. muchos años de entrenamiento y de tener muchas piedras y muchas cerámicas o huesos. De haber además, visto muchas piedras, ¿no? de haber visto muchos, de haber cogido muchos y ya sabes distinguir hasta el sonido, ¿no? que da cuando choca. O, por ejemplo, me pasa que algún compañero, alguna persona de mi equipo coge algo que se piensa que es una cerámica y dice, bueno, no, tal, y a lo mejor lo deja al lado de otra piedra y de repente suena y digo, ¿eso es una cerámica? Y luego ya la miras y dices, pues sí, sí es una cerámica. Entonces, es que es mucho entrenamiento. ¿Te ha Claro. pasado alguna vez descubrir algo o encontrar algo fuera de una excavación, fuera de lo que es? Sí, eso pasa mucho. De hecho, normalmente cuando se hace una excavación o una prospección, que es la investigación de antes, se hace sobre el terreno a estudiar y al alrededor, ¿no? unos metros de seguridad de alrededor para no dejarte nada. Y si son yacimientos o sitios en los que están en altura, tienes que siempre ir a la parte de abajo, siempre, porque la gravedad, ¿no? Claro, sí. Hace que Va las cosas cayendo, caigan. ¿no? Entonces se hace siempre el rastreo de la zona a tratar y de los alrededores para que no se nos escapen cosas. Claro, yo me acuerdo que cuando fuimos a una visita guiada en Pamplona, cuando hicieron el parking de la Plaza del Castillo, encontraron un cementerio musulmán. Buf. Y todavía había cosas, o sea, hoy cuando bajas al parking de la Plaza del Castillo, evidentemente terminaron haciendo el parking, ¿no? No sé qué hicieron con el resto del cementerio, pero luego quedan partes que, claro, nadie lo conocía. Normalmente cuando pasa eso, y me imagino, no he estado, pero me imagino que se verá, ¿no? En el parking que En el parking hay muros y hay... muros y se ve. Sí, sí. Normalmente si se ha construido el parking, normalmente se hace cuando ya esa zona estamos asegurados de que no hay nada arqueológico que pueda dañarse y entonces se construye. Lo que pueda dañarse o que no te lo puedes llevar a un museo porque son muros, Sí. se hace pues lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Unos cristales, Sí. unas cosas para que se vea, pero entonces un poco una mezcla, ¿no? De no perdemos el registro arqueológico, pero tampoco dejamos de construir porque mucha gente piensa que los arqueólogos estamos en contra de construcciones y demás. Lo que estamos en contra es de que se destruya el patrimonio arqueológico cuando se hace eso, pero no, nosotros somos hijos de nuestro tiempo y entendemos que la civilización tiene que avanzar y que es nuestra civilización y que tenemos que hacer carreteras, tenemos que hacer casas, tenemos que hacer parking, entonces no somos tan ogros en ese sentido. Pero si tú salvaguardas esa parte del patrimonio que has encontrado, como en ese parking, y en esta zona de aquí no hay nada, se ha estudiado, se ha sondeado, se ha asegurado que no hay nada, pues se construye el parking y ya está, y conviven las dos cosas. A mí me parece fantástico, de hecho. Qué bueno. ¿Hay muchos arqueólogos en España? Sí, somos muchos. No lo parece, pero somos muchos. ¿Cuál es la potencia en arqueología? A ver. Los arqueólogos, o sea, a ver, toda la arqueología en España, es que tenemos un país con un registro arqueológico desde muchos millones de años atrás hasta y casi prácticamente todas las culturas, ¿no? Sobre todo el Mediterráneo. Entonces, sí que es verdad que hay mucha cantidad de arqueólogos en épocas clásicas. En Roma, a lo mejor también en Edad Media hay muchos. Y hay un poquito menos en los extremos, ¿no? Prehistoria o edad más contemporánea. Hay un poquito menos especialistas. Digamos que se centran todos más en esa parte romana, porque es que en España es que tenemos muchísimo registro de Roma, muy importante, y hay muchos especialistas en eso. Vale, vale. ¿Y de países que te gustaría estar para hacer una excavación, cuál elegirías? Es que esto a la gente le sorprende mucho cuando lo digo, pero es que yo soy y quiero ser profeta en mi tierra. Es que de verdad que pocos países alcanzan la potencia arqueológica que tiene España. Los hay. Como Egipto, Grecia, ¿no? Todas estas cosas. ¿No? Perú, todas las culturas andinas, ¿no? Y precolombinas. Pero es que España no tiene, es que está arriba de la lista. Entonces yo es que si pudiera, yo me recorría arqueológicamente hablando toda España entera. Pero si no, si tuviera que elegir un país, Perú, me encantaría ir, me encantaría trabajar allí muchísimo. Y Grecia. Grecia me encanta. Claro. Soy muy griega, yo soy más griega que romana. ¿Ah, sí? Me gusta mucho Grecia.
Y donde no trabajaría, por ejemplo, sería a lo mejor zonas como Egipto y demás, no. Las condiciones climáticas son muy duras y el terreno es muy, muy difícil de trabajar. Es un terreno muy árido, que el contexto, eso hace que no todo se conserve como debería. Es un mucho esfuerzo, o sea, es muy duro, es muy duro. Y yo que no soy muy amiga del sol, yo no me encontraría tan a gusto trabajando allí. Me gustan más las zonas más templadas. Entonces, por eso a mí me gusta, aquí me gusta mucho estar, y sobre todo en el norte, que se está claro. Sí, qué raro que siendo una potencia tan importante en cuanto a arqueología, la propia profesión de arqueología no sea reconocida, ¿no? De hecho, cuando yo he viajado fuera y lo he comentado con otros colegas en otros países, por ejemplo en Alemania, es que no se lo creen. O sea, al principio se piensan que eso estás diciendo de broma, ¿sabes? Sí, claro, tal. No, soy mira, técnico en construcción, ¿no? ¿Cómo era? Servicio de obra. Servicio de obra, soy. Claro, ¿sabes? Además que es injusto, no solo por nosotros, por los obreros mismos. Nosotros no hacemos lo que hace un obrero. Vamos, yo no puedo hacer lo que hace un obrero, yo me muero por el camino. Esas personas están hechas de otra pasta, los obreros. Entonces, es que no es justo que nos trates por igual cuando claramente no hacemos el mismo trabajo, ¿eh? Claro. Pero sí, en otros países alucinan y no se lo creen. Es que es como, ¿cómo puede ser? O sea, pero ¿cómo puede ser si hay gente que está haciendo, que hay lista de espera de años de gente de otras partes del mundo para excavar en Atapuerca? Y claro, cuando tú le dices, bueno, a ver, que si vienes contratado de fuera y tal, fenomenal, pero como vengas aquí, si tienes suerte que una empresa privada te contrata como arqueólogo, oye, fenomenal, pero si no, no existe como profesión y tienes ya en temas administrativos típicos de seguridad social y estas cosas, no tenemos un epígrafe. Ah, ¿no tienes epígrafe? No. Y como, bueno, como, que me parece como obrera, ¿no? O sea, que Como obrera de la construcción. No, yo cojo el epígrafe de antropóloga. Ese sí está. Antropólogo físico sí está. Entonces, pues cojo ese epígrafe. Pero no es del todo así porque sí, soy antropóloga física también, pero mi profesión en la que más tiempo estoy y la que más le dedico es la arqueología, entonces... Pero no hay epígrafe, entonces pues tienes que a poner un epígrafe que se parezca a lo que haces. ¿Y eso hace que la gente se vaya afuera a trabajar? Sí. Muchos colegas míos yo creo que, por ejemplo, de mi promoción, solo 4 personas estamos trabajando en España, el resto se ha ido fuera. Porque, claro, la situación es precaria. Es que los sueldos son muy bajos, las condiciones son horribles. Si tienes suerte de cruzar con alguna empresa que te trata y te paga bien, fenomenal, pero si no, pues ahí se dificulta mucho. Y como repito, además es un trabajo físico muy duro en el que necesitas unas condiciones de trabajo, yo qué sé, una sombra, para poder reponerte, ¿no? Y hay muchos sitios en los que no te dan ni eso, entonces... la gente se va fuera. Hay fuga de cerebros en ese sentido y es una pena, ¿eh? Porque yo, gente de mi promoción que conozco que son espectaculares, que son personas de verdad que dices, es que tienes una potencia que vas a triunfar seguro, se tiene que ir de su propio país a otro sitio a probar suerte y a ver si ahí puede prosperar, que normalmente ocurre así. ¿Y qué faltaría para que la arqueología sea reconocida en España? ¿Un gran descubrimiento? Yo creo que no pueden haber más grandes descubrimientos. O sea, Atapuerca ya de por sí, solo ella, ya tendría que ser suficiente para que existamos. Lo que falta es que las administraciones, que el Estado, bueno, que las instituciones, que los de arriba se den cuenta de lo que tienen. Porque a la arqueología no solo es arqueología y ciencia y progreso. Es que económicamente hablando es turismo también. Y es una inyección de dinero de gente que pueda venir fuera que quiera invertir en proyectos de arqueología en España. Entonces yo creo que la gente, los que se encargan de esto, ¿no? No la gente de a pie, sino los que se encargan de esto tienen que darse cuenta de que la arqueología no es un problema, al contrario, es algo que va a existir siempre, porque siempre va a haber pasado, y que necesitamos que exista, que se trate como tiene que ser, con respeto, con todas las herramientas o los medios que se puedan tener, porque no solo beneficia a la ciencia y a nosotros culturalmente y a nosotros como personas, ¿no? Sino que ya hablando en lo que importa en este mundo que nos toca vivir, que es el dinero, es que es una cosa que puede generar mucho dinero. Claro. Pero no sé, la gente no...
pues primero ve la mucha inversión que hay que hacer y no ven todavía El el retorno. mucho beneficio que pueden tener. Claro. Volvemos un segundo a Perú. ¿Qué opinión como arqueóloga tienes de las líneas de Nazca? Porque yo he estado allí y, o sea, no la encuentro, o sea, es que me parece espectacular y no sé qué explicación puede tener. Yo no he estado, me encantaría. Me encantaría estar. Las líneas de Nazca es una de estas cosas, de estos misterios de la arqueología, de la historia, que hay muchas teorías, muchas hipótesis de qué es lo que puede ser. Yo no lo sé. O sea, yo sinceramente te lo digo, yo no sé cómo pudieron hacer eso tan bien y tan monumental, tan espectacular, ¿no? Espectacular. No lo sé, o sea, al día de hoy yo no tengo una explicación, o sea, puedo hacerme una idea, ¿no? De cómo lo pudieron hacer porque, oye, la gente antiguamente eran muchísimo más ingeniosos, muchísimo más prácticos que nosotros ahora. Y, o sea, me creo que perfectamente lo pudieron hacer, sí, me lo creo perfectamente. ¿Cómo lo hicieron? Pues la verdad, yo como no estoy tan metida en esa cultura, ¿no? de Perú, no lo sé exactamente. Pero bueno, es uno de los misterios y de las cosas que tiene la arqueología mundial que nos tiene a todos los arqueólogos con la babita cayendo siempre, Sí. porque es que es espectacular. Es que es Perú. En Sí. Perú hay un montón de cosas. Es que Perú es espectacular. Yo siempre lo digo a mi familia. Digo, yo creo que si yo voy a Perú y voy a Machu Picchu, yo lloro. Sí. O sea, yo estoy segura de que yo lo veo y lloro. No, O sea, nosotros fuimos y lloramos. O Es sea, espectacular. porque además... Tú tienes la lágrima muy fácil. No, pero llegamos a Machu Picchu después de hacer una caminata de 6-8 horas muy dura, subiendo escalones así, en altura. Uf. Y llega un momento, empiezas a subir y de repente lo ves desde arriba. Bof. A las 5 de la tarde, además, cuando ya se ha ido todo el mundo de Machu Picchu, lo ves solo tú. Bueno, o sea, es que los pelos de punta. Después de la paliza que te has pegado, de repente haces así y lo ves ahí abajo, o sea, es espectacular. Vale o sea, la pena, ¿no? Espectacular. Vale la pena. Increíble. Pero el misterio también está con las pirámides, ¿no? Bueno, esas están un poquito ya más trabajadas. ¿Por? ¿Quién hizo las pirámides? Las pirámides las hicieron los egipcios. ¿Pero cómo? ¿Cómo subieron esas rocas tan grandes? Hay muchos sistemas, ¿vale? O sea, emplearon varios sistemas de poleas, de, vamos a decir, especie de grúas que funcionaban con un tipo de energía hidráulica, ¿vale? Con el agua y demás, y con mucha gente, muchos trabajadores que no eran esclavos, que mucha gente piensa que se cogían esclavos y se les ponía ahí a picar la piedra. Muchas de las personas que construían, habría de esclavos, ¿vale? Pero muchas de las personas que construían en Egipto eran trabajadores pagados, con su sueldo y sus cosas. Y eso está registrado. En fuentes documentales se sabe que eso fue así. Entonces se sabe muy bien cómo se construyeron las pirámides. Eso sí está muy estudiado, está muy trabajado y sí se sabe cómo se hicieron. Y lo que sorprende sobre todo es a lo mejor las pirámides de Giza que tienen, ¿no? Esa coincidencia con las constelaciones, pues ver cómo planificaron todo tan bien para que quedara todo, o sea... Pero era por donde se guiaban ellos, ¿no? Por las estrellas y todo. Claro, se guiaban con esas cosas. Ellos estudiaban, la gente antigua miraba mucho, observaba mucho su entorno, la naturaleza, cosa que nos falta mucho a nosotros, que estamos todos siempre pegados a las pantallas y a las cosas y no nos damos cuenta de los fenómenos que tenemos alrededor. Esa gente estudiaba esas cosas y estaban más acostumbrados a los efectos de la naturaleza, a las materias, a cómo utilizar las cosas y hacían cosas pues, como las que hemos visto, las pirámides, la de Nazca, Machu Picchu y todas estas cosas. Claro, y tú cuando te vas de vacaciones, ¿buscas un lugar donde puedas mirar algo o ver algo? ¿O vas a la playa directamente? Lo intento ir a la playa y ya está, y no hacer más, pero siempre... Pero en la playa está escarbando. Claro. Bueno, no desconectas. Yo nunca puedo mirar, o sea, yo no camino y esto te lo pueden asegurar, la gente que viene conmigo te lo puede asegurar. Yo nunca voy mirando, yo siempre mirando suelo. O sea, yo siempre camino así, Qué bueno. porque es que, claro, estás acostumbrado a mirar para abajo. Claro. Y siempre que voy de vacaciones, siempre intento ir a un sitio en el que sé que puedo ir cerca a visitar alguna cosa, porque no puedo evitar. O sea, aunque esté de vacaciones, no lo puedo evitar. Tengo que ir a ver algo, porque es que si no, me siento como si faltara algo. Y una cosa que no te preguntamos al principio es, ¿de dónde sale esa pasión por la arqueología? Pues mira, esta pasión de la arqueología me viene desde muy pequeña. Cuando yo era pequeñita,
yo veía a mi padre en el salón viendo los documentales de historia y me cuenta mi padre que yo poco a poco me iba entrando en el salón y me iba acoplando y al final me acababa sentada a su lado viendo el documental, claro, se partía de risa, ¿no? Entonces yo creo que mis padres vieron desde que yo desde pequeña ya tenía interés y mi padre me regalaba libros, me regalaba revistas, me regalaba juegos, cómics, cosas de esas que tenían que ver con la arqueología y con la historia. Y hace unos años, haciendo una limpieza en casa, me encontré con un cuadernito que tenía yo de la Barbie, que hacía dibujos, y ahí escribí que yo de mayor quiero ser arqueóloga. No me acuerdo exactamente lo que ponía, pero ponía que quiero ser arqueóloga porque me gustan mucho las cosas que me enseñaba mi papá de Egipto y un dibujo, una pirámide ahí súper rara. Y eso lo tenía claro, desde pequeña un poco lo tenía claro que me gustaba. Digamos que esa vocación me viene, pues yo creo que es genético, porque mi padre es un apasionado de la historia, de la arqueología. Yo he estudiado la carrera gracias a su ayuda. Mi padre sabe muchísimo de historia, de arqueología. Y somos los dos unos frikis. Somos unos frikis de la arqueología y de la historia. Y hasta el punto, mira, mi padre, cuando yo era más pequeña, a mi padre se le enganchaba a la gente cuando íbamos a los sitios, porque a lo mejor nos iba explicando algo y se pensaban que era el guía. Y se le iba enganchando gente. Y luego mi padre decía, bueno, me voy a comer con mi familia. Y la gente, ¡ay, perdona! Qué bueno. Entonces me viene de ahí, me viene desde pequeñita. Qué bueno. ¿Y qué te gustaría, hacia dónde vas? ¿Te quieres especializar en alguna época, en alguna parte o cómo es? Yo ya estoy especializada en prehistoria, en evolución humana. Es lo que a mí más me gusta y es lo que, pues digamos, es la base, el camino que yo siempre sigo. Pero bueno, yo ahora estoy haciendo mi propio proyecto que se llama Midas, que es un proyecto que he hecho con un equipo de personas excepcionales. Somos pocos, pero somos muy valiosos. Interdisciplinar, ¿vale? Son gente que controlan de distintas disciplinas. Y nuestro objetivo es llevarle a la gente la arqueología, la historia, las humanidades, todo lo que tiene que ver es ese mundo, ¿no? de nuestra cultura, de lo que somos nosotros, llevárselo a la gente. No investigar y trabajar para mí y para hacerme una carrera súper científica y súper académica, no me interesa. A mí me interesa pues tener proyectos como los que tenemos y mostrárselo a la gente y llevárselo a la gente. Decir, mira, esto es lo que tienes, por ejemplo, en Asturias. Mira, llevárselo a la gente de Asturias y decir, mira lo que hay aquí, esto es parte de ti, ¿sabes? Esto es parte de ti, de mí, de todos. Entonces, nuestro objetivo es ese, es trasladar, o sea, es funcionar como los traductores del pasado al presente para la gente. Nosotros queremos llevar las cosas a la gente. ¿Y a través de qué mecanismo lo quieren hacer? Bueno, nosotros abarcamos queremos intentar abarcar varias áreas que ayudan a esto: musealización, divulgación, investigación, ¿no? Un poco todas esas cosas, trabajar con eso, ¿no? Ayudar a gente, académicos o bueno, particulares que quieren hacer un proyecto de investigación, ayudarles. O sea, lo que queremos es ponerle fácil las cosas a la gente para que vea que ni la arqueología, ni la antropología, ni las humanidades en general son tan demonizadas como están, que son fáciles, que son accesibles y que nosotros les ayudamos a hacer las cosas, ¿no? Pero es que nos puede valer para un académico, nos puede valer para una empresa. Claro. Una empresa que quiere hacer un proyecto de una exposición o quieren trabajar en un terreno en algún sitio, nosotros vamos, lo hacemos, pero te vamos a explicar, o sea, vamos a estar contigo, te vamos a acompañar en el proceso, vamos a funcionar como, no simplemente como máquinas de excavar y ya, sino como personas que vamos a ayudarte a que entiendas qué es lo que tienes entre manos, a interpretarlo, a salvarlo si hay que salvar cualquier cosa y sobre todo llevarlo a la gente común, que mucha gente desconoce lo que tenemos aquí y nosotros queremos cambiar eso, queremos intentar. Sé que es un utópico y sé que mucha gente, muchos colegas de la profesión que me vean dirán, bueno, estás un poco soñando, pero queremos intentar cambiar la visión de la arqueología en España a la gente, no a los grandes, no a los que mandan, ni a los académicos. Ellos ya saben, por lo menos los académicos ya saben lo que hay. Los que mandan, pues bueno, nos harán caso cuando nos hagan caso, sino a la gente.
a la gente común, a la gente normal, decirle, mira lo que tienes aquí. Que se sientan parte de ese patrimonio arqueológico, que lo cuiden, que hagan como hacen en muchos otros países, que se enorgullezcan de eso Claro. y que lo disfruten. Es lo que nosotros queremos ¿Y que tienes hagan. una página web, el proyecto Midas? Sí, tenemos una página web. ¿Cuál es? Es midasoficial.com. Vale. Es Midas con una H intercalada entre la D y la A, ¿vale? Que si no suena a lo de los neumáticos, pero no. Es MIDHAS, oficial.com, y en Instagram igual. Midas_oficial. Y ahí estamos, bueno, esto ya está pensado hace muchos años, pero digamos que nos hemos lanzado ya al público hace poquito, hace un mes o así. Ah, qué bien. Y estamos con mucha ilusión, con muchas ganas y nada, queremos hacer las cosas bien y que nos dejen hacerlas bien. Importante, que nos dejen hacer las cosas bien. Claro, porque para todo eso necesitas permisos y demás, ¿o no? Bueno, sí, necesitas seguir una serie de pasos, también depende un poco cómo lo quieras orientar. Pero bueno, nosotros no queremos hacer nada grandioso, glorioso. Queremos hacer lo que sabemos hacer, hacerlo bien, hacerlo tranquilos, sin tener ningún tipo de problema con nadie, es lo que nos buscamos. ¿Y las redes sociales no ayudarían? Sí, las redes sociales ayudan y de hecho nosotros nos estamos metiendo mucho en eso. Tenemos un miembro del equipo que se llama Jonathan, que controla mucho estas cosas y estamos metiendo ahí un poquito de, digamos, esa divulgación al público más tecnológico, ¿no? Más en Instagram, TikTok y demás. Y lo estamos llevando por ahí y bueno, esperemos a ver. ¿Y cuál es el Instagram? Dínoslo. Así... El Instagram es @midas_oficial. Qué bueno, para nosotros un placer haberte tenido aquí. No somos ni un canal especialista en esto, ni nosotros sabemos mucho. Él es un poco nerd en tal, pero como se diga. Y como es, nada, agradecerte tu pasión, ¿vale? Porque aquí nosotros tenemos la suerte de hablar con gente que sonríe, que le brillan los ojos cuando habla de su micromundo. Sí. Y en este caso lo hemos visto también en ti y agradecemos que a través de vuestro proyecto Midas quieran compartir toda esa pasión que tienen por la historia y por traernos al presente todos los acontecimientos del pasado. Pues muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por permitirme transmitiros que la arqueología, la ciencia y la historia está viva y tiene su emoción y tiene su importancia. Así que muchas gracias y está en España. por dejarme. Y está en España. Está en España. No hace falta irse fuera, está aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, chicos.